El tema principal es la adicción a la drogadicción, también conocido como drogodependencia. En primer lugar, en 1964, la OMS declara este como un estado de intoxicación periódico o crónico según el consumo de la sustancia, ya sea natural o sintético. Una de las características es la dependencia a la droga, lo que quiere decir que el individuo busca consumirla independientemente al medio donde esté. La segunda es la tendencia a incrementar el consumo de la sustancia. Y la tercera es la dependencia, ya sea física o psicológica, hacia la droga, lo que hace que el individuo cree un síndrome de abstinencia hacia la misma. Más tarde, en 1982, la OMS define a la dependencia como un síndrome en el cual hace un esquema de comportamientos del uso de una o varias sustancias psicoactivas frente a los comportamientos que son habitualmente considerados más importantes. ¿Qué es la adicción? Es la distinción entre uso y abuso, lo que quiere decir que la caracterización puede ser legal o ilegal, con el fin de intoxicación. En nuestro caso, la caracterización de esta son las sustancias ilegales, lo que quiere decir que todo uso es abuso de esta sustancia. A continuación vamos a ver una serie de caracterización de las diferentes sustancias que existen. Bueno, vamos a hablar de la dietilamina del ácido lisérgico. La dietilamina del ácido lisérgico, o más conocida como LSD, es una droga psicodélica de carácter semisintético. ¿Qué es lo que produce esta droga en la persona que lo consume? Entonces, la persona va a empezar a tener fuertes alucinaciones, va a empezar a presentar sinestesia, va a presentar una percepción errónea del tiempo, una distorsión del ego, y más coloquialmente hablando, a lo que me refiero es, entonces hay personas que afirman escuchar colores o ver sonidos incluso. Y pues, ¿qué es lo que pasa con esta droga? La droga llega directamente al sistema nervioso central y afecta un químico cerebral denominado serotonina. La serotonina, que hace, se encarga de el estado de ánimo, de las sensaciones y de los pensamientos, y esto es directamente al lugar donde afecta la droga. La droga se consume inyectada, se consume oral, se puede colocar en lo que llamamos células sudoríparas. Entonces esto lo que hace es absorber la droga y pues tener el efecto pues deseado por la persona que la consume. Esta droga no ha sido registrada como una droga de carácter de, de dependencia, o sea, la persona no genera una dependencia a la droga, pero hablando de un largo plazo puede generar ansiedad, puede generar paranoia e incluso delirios. La marihuana es obtenida de la planta conocida como cannabis, cuyas hojas son de color verde, largas, dentadas y estrechas. Son trituradas. Comúnmente se consumen cigarrillos. Algunos de sus efectos son enrojecimiento de los ojos, incremento de la frecuencia cardíaca, risa incontrolable sin motivo, habla exagerada, sensación de que el tiempo transcurre lento y hambre. Algunas repercusiones son trastornos en la memoria, apatía, sueño, deterioro de las relaciones interpersonales, y el exceso puede desencadenar trastornos mentales latentes.
Se suele creer que no causa adicción, pero produce dependencia. Las personas que consumen con frecuencia necesitan aumentar la dosis y genera consecuencias que ponen en riesgo los sistemas respiratorio, reproductor, cardiovascular y nervioso central. Acelera el ritmo cardíaco, produce taquicardia y dolor a quienes padecen problemas cardiovasculares. El humo inflama los pulmones e indica riesgos de contraer enfermedades como neumonía y bronquitis crónica. Además, produce alteraciones permanentes en la memoria, menor capacidad de aprendizaje, atención y reacción. Las investigaciones han demostrado que los efectos negativos de la marihuana sobre la atención, la memoria y el aprendizaje pueden durar días o semanas, después de que se disipan los efectos agudos de la droga, según los antecedentes de consumo. Alguien que fuma marihuana todos los días puede estar desempeñándose a nivel intelectual disminuido constantemente. Datos considerables sugieren que los estudiantes que fuman marihuana tienen resultados educativos más pobres que sus pares que no fuman. El tetrahidrocannabinol (THC) afecta funciones cerebrales como el rendimiento cognitivo en el análisis de las proteínas del hipocampo, que presentaban alteraciones por el consumo de la marihuana, que a su vez merma la memoria y el aprendizaje. Es probable que el THC de la marihuana pueda alterar la formación de la memoria, reducir la actividad del proteasoma, fundamental en las conexiones neuronales para mantener la plasticidad de los circuitos. El síndrome de abstinencia, su significado es la reacción que se origina en el organismo cuando el consumidor adicto a X sustancia deja de tomarla de forma brusca. En el caso de la marihuana se generó un gran debate, ya que al principio se creía que como era más medicinal que una droga y por consumirla en pequeñas cantidades pues no generaba dependencia o el síndrome de abstinencia. Al pasar el tiempo, se comprobó que a pesar de que los síntomas son un poco más leves en comparación a las anfetaminas, la cocaína e incluso el alcohol, sí genera dependencia y por consecuencia sí genera síndrome de abstinencia. Los efectos de abstinencia son físicos y psicológicos. Los físicos son tales como el dolor abdominal, temblores, cefalea o la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva en el cuerpo, o psicológicos como ira, agresividad, síntomas de ansiedad, insomnio, falta de apetito, disminución del peso, estado de ánimo depresivo e irritabilidad. Estos síntomas, según un estudio realizado en 2003, empezaron a ocurrir en un rango de 1 a 3 días sin consumir. En general, estos síntomas, según el estudio, duraron entre 4 y 14 días. Uno de los rasgos más característicos es la hiperhidrosis, ya que por medio de esta sudoración excesiva, el organismo trata de eliminar las toxinas de esta sustancia que fueron inferidas en un estado natural del cuerpo. Además de esto, según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la persona con síndrome de abstinencia debe cumplir con ciertos requisitos. El criterio A es que debe producirse un cese abrupto en el consumo de marihuana. Además, que este consumo previo debe haber sido crónico durante meses. El criterio B es presentar mínimo 3 o más síntomas durante una semana del cese del consumo. Estos síntomas tienen que ser psicológicos como ira, ansiedad, estado de ánimo depresivo, insomnio o los mencionados anteriormente. Además de estos síntomas, debe ir acompañado con un síntoma físico, tal como el dolor de estómago, temblores, hiperhidrosis o cefaleas. Mínimo un síntoma físico. El criterio C dice que los síntomas nombrados deben generar un malestar clínicamente significativo en el paciente, así como inferir en el funcionamiento habitual de este. Y el último criterio habla de que se diagnosticará síndrome de abstinencia de marihuana cuando todos los criterios anteriormente mencionados no pueden ser explicados mejor por otro trastorno. El tratamiento pues depende de la persona, de qué tanto consumía. Puede ser un tratamiento pasivo, que será manejado con abundante agua y un buen reposo, y si no un tratamiento ya cuando es más crónica la adicción, será manejado con paracetamol, aspirinas o fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Esto tiene que ser recetado por un médico y tiene que haber una compañía psicológica para que la persona no pierda la motivación. Los seres humanos tenemos en el cerebro un sistema de placer y recompensa que está principalmente conformado por el área tegmental ventral, que junto al núcleo accumbens forma la vía mesolímbica encargada de la sensación de placer, y este núcleo junto a la corteza prefrontal forman la vía mesocortical,
que es la encargada de que frente a las motivaciones se creen una secuencia de acciones que si se repiten van a volver a generar motivación en las personas. La marihuana hace un importante daño a este sistema, ya que en un estudio realizado en los Estados Unidos se comprobó que primero las personas que consumen marihuana tienen unos niveles más bajos de producción de dopamina frente a las que no las consumen. Aparte de esto, si se les administra un fármaco para que tengan unos niveles normales de liberación de dopamina, esta no va a realizar ningún efecto fisiológico, dado que el cerebro literal no va a saber qué hacer con ella. Por otro lado, a nivel nervioso, el cannabis maneja unos receptores cannabinoides y unos neurotransmisores endocannabinoides. Los receptores tienen por nombre CB1 y CB2. El CB1 a nivel del sistema nervioso se encuentra principalmente en el cerebro, en el córtex, en el núcleo accumbens, en los ganglios basales, en el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, la amígdala y la médula espinal. El CB2 se encuentra principalmente en las células gliales y combinados se encuentran en el tronco encefálico. Los neurotransmisores endocannabinoides se tienen por nombre la anandamida y el 2-AG, que es el que principalmente se encuentra en el cerebro. Su función es inhibir la liberación de glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador, y GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor. A nivel de sinapsis neuronal, lo que hacen estos neurotransmisores y receptores es un efecto retrógrado, mientras que con otros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o el GABA, estos se liberan en la neurona presináptica y se reciben en la neurona postsináptica. Con el cannabis, los neurotransmisores se liberan en la neurona postsináptica y se reciben en la neurona presináptica en un efecto cerradura. La heroína viene a través de la morfina. Tienes 3 maneras de administrarla. Está fumada, que te la puedes mezclar con cigarrillo o con marihuana. También está inhalada o también está por medio de inyecciones venosas o musculares. Cuando tú fumas heroína sientes un punto de placer. La heroína está dividida en 3, que está la heroína base. Esa es de color gris oscuro a gris clarito. Viene como en polvo y también en gránulos. También está la brown sugar. Esa tiene un 25 a un 50% de heroína, porque la puedes combinar con café o con azúcar. Está la tailandesa, que esa es la que tiene mayor porcentaje de heroína, que es un 90%, y esa viene de color blanco o amarillito. Bueno, el aprendizaje de la tolerancia a la heroína, para mayor efecto tienes que utilizar cada vez más para sentir el mismo efecto. Puedes tener problemas físicos con el consumo de heroína. También puedes sufrir de síntomas de abstinencia. La abstinencia tiene 4 fases. La primera es como de 8 a 15 horas después. Comienzas a sentir lagrimeo, se te comienzan a dilatar las pupilas, sudoración, y ya. La segunda son las 24 horas después de la última inhalación o de la última suministración. Esa comienza la piel de gallina, comienzas a sentir escalofríos, contracción muscular, te duelen los músculos, te duelen los huesos, comienzas a perder apetito. La tercera es lo mismo de la anterior, pero a esa le tienes que sumar insomnio, náuseas, hipertensión o taquicardia. En la cuarta sientes exactamente lo mismo de la tercera, pero con diarrea, vómitos, deshidratación, y esto te puede causar un colapso o incluso hasta la muerte. También vemos los efectos de la abstinencia. En las personas pueden generar inquietud, dolores de músculos y huesos, insomnio, diarrea, vómito, escalofríos y movimientos de pierna. Estos también pueden generar el síndrome de abstinencia.
ya que en el caso de la heroína, los síntomas de abstinencia comienzan entre las 24 y las 48 horas posteriores de la última dosis, se agudizan durante o después del tercer día y van disminuyendo a lo largo de varias semanas. Aquí vemos las teorías psicobiológicas de la adicción. Cuando las personas consumen una droga, las sustancias químicas de esta actúan sobre el cerebro, interfiriendo en su sistema de comunicación, que se realiza por medio de las neuronas que liberan neurotransmisores, aumentando, por ejemplo, la cantidad de dopamina disponible en una determinada zona del cerebro. Y algunas drogas imitan a los neurotransmisores naturales y los sustituyen. Otras aumentan la secreción de nuestro neurotransmisor natural, como por ejemplo la heroína, que aumenta la presencia de la dopamina y el éxtasis de la serotonina y dopamina. Otros, como el alcohol, bloquean simplemente los neurotransmisores cerebrales, causando solo ese efecto. La heroína entra rápidamente al cerebro y se adhiere a receptores opioides que están ubicados en diferentes zonas del cerebro y del cuerpo, especialmente en las que están asociadas con la sensación de dolor, de placer, las que controlan la frecuencia cardíaca, el sueño y la respiración. Después de este proceso se libera dopamina. La heroína causa esta activación en el cerebro, ya que su estructura química es similar a la de los neurotransmisores. Esto es lo que permite que se activen y se adhieran a las células nerviosas. A pesar de que su estructura química sea semejante o similar, no activan de la misma manera el cerebro, haciendo que por la red pasen mensajes anormales. Una persona que consume heroína presenta una sensación placentera de euforia acompañado de enrojecimiento en la piel, sequedad bucal y una sensación de pesadez en sus extremidades. Asimismo se presentan náuseas, vómito y como segunda etapa entran a un tipo de adormecimiento donde su frecuencia cardíaca se vuelve más lenta, su respiración disminuye, lo que puede llevar a daños cerebrales o un estado de coma. Las personas que consumen constantemente heroína pueden crear un tipo de tolerancia, lo que significa que deberán consumir cada vez más. El cerebro del adicto se modifica, creando un desequilibrio en los sistemas neuronales y hormonales. Afecta la materia blanca, deteriorando la respuesta ante situaciones de estrés, la toma de decisiones y el comportamiento. Voy a hablar sobre los principios básicos de la cocaína, la cual es una droga alcalinoide normalmente caracterizada porque ataca directamente al sistema nervioso central. Este va a liberar o va a exagerar la producción de dopamina y de noradrenalina, donde también vamos a ver una disminución de la hormona de la serotonina y donde esta droga va a generar la producción en masa de la dopamina, la cual se va a ver afectada en el núcleo cumbus cerebral, donde en las consideraciones que tiene esta droga son la vasoconstricción, también podemos evidenciar cefaleas, insomnio, midriosis, lo que es la dilatación de las pupilas y la cristalización de los ojos, donde también podemos ver tics en el rostro, donde también tenemos que tener en consideración el alto aprendizaje de tolerancia de esta droga, la cual siempre va a exigir una dosis más alta cada sesión, en donde el sistema de recompensa va a ser mucho mayor y donde uno de mis compañeros va a hablar más adelante. Vengo a hablar sobre la abstinencia de la cocaína y las diferentes teorías psicobiológicas. En la abstinencia, los efectos se encuentran divididos en dos partes. Se encuentran los efectos leves y los efectos graves. En los leves encontramos la ligera fatiga y los comportamientos de búsqueda.
Aquí las personas suelen decir que la abstinencia no se encuentra en este tipo de droga que es la cocaína. También encontramos dos efectos graves, que aquí podemos ver que las personas suelen tener ataques de pánico muy frecuentemente, ataques respiratorios, frecuencia cardíaca alta y el pulso muy acelerado. También encontramos la depresión. En las diferentes teorías encontramos el condicionamiento clásico. Ese se debe a que el estímulo condicionado es el efecto ya provocado por la cocaína y el estímulo incondicionado ya se da cuando un organismo se encuentra enfrente de esta droga o ya la prueba. También encontramos el condicionamiento operante. Aquí encontramos las experiencias por recompensa, es decir que todo individuo aprende a base a su experiencia. Aquí el reforzador positivo se da cuando apenas la persona empieza a experimentar sensaciones con la droga, y el refuerzo negativo cuando la persona consume, cuando tiene abstinencia. También podemos encontrar la teoría de la homeostasis. Esta consiste en mantener los sistemas equilibrados mediante modificaciones en sus paralelos. Cuando se introduce droga, esos sistemas trata de estabilizarse con la energía de nuestro propio cuerpo. Cuando consumimos drogas en exceso, esto llega a un límite y puede ocasionar que lleguemos a una severa adicción. Inicialmente voy a comenzar con el sistema de recompensas en las adicciones. Su función es responder a las gratificaciones naturales de la supervivencia básica, tales como la comida, el agua y la sexualidad. Para mantenernos vivos, este sistema actúa en tres áreas principalmente. La primera es el área tegmental ventral, que se encarga de la liberación de dopamina. La segunda es el núcleo accumbens, que se encarga de liberar las dosis del placer. La tercera es la corteza prefrontal, la que se encarga mayormente de la toma de decisiones. Y con relación a estas, principalmente estas zonas son involucradas en este circuito, dado que pues, las zonas que se caracterizan son las llamadas mesolímbica y la mesocortical. Estas son encargadas de dar como resultado un estímulo a una conducta y responder de hecho hacia el placer. Uno de los procesos que vemos en este circuito es que se incrementa la dopamina. En este caso las drogas como la cocaína logran apoderarse de centros de placer, asegurando que el hábito a la droga pues sea más potente y así poder mantener el sentimiento de placer. La cocaína. La cocaína es una droga altamente adictiva que involucra el sistema de recompensa y la recolección de placer. Esta actúa aumentando los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor excitatorio. ¿Qué hace? Interactúa en el proceso de recaptación, bloqueando los recaptadores de dopamina encargados del reciclaje de la dopamina. La causa principal es la inundación y el aumento de dopamina en el organismo, causando la euforia. El efecto de la cocaína en el sistema nervioso. A corto plazo sus síntomas pueden ser la contracción de vasos sanguíneos, la dilatación de pupilas, el cambio de temperatura corporal y como último el comportamiento errático y violento. Y a largo plazo la pérdida del olfato, la hemorragia nasal y la pérdida de sensibilidad. Y finalmente se desarrollan características del síndrome de abstinencia como lo son la inquietud, la paranoia, la irritabilidad, el desasosiego y la ansiedad. Cuando el organismo se adapta a esta droga se llama tolerancia. Y allí es cuando el consumidor decide aumentar la dosis para poder conseguir el mismo efecto. La tolerancia a esta droga puede desarrollarse en formas diferentes, cambios neuronales, cambios metabólicos y otros. Los efectos producidos
En el consumidor de bazuco se han clasificado en 4 fases: euforia cocaínica, disforia cocaínica, alucinosis cocaínica y psicosis cocaínica. Y se reconoce muy notable el desarrollo de la tolerancia en el consumo de esta droga. En Colombia se ha hablado de implementar la propuesta de alimentar la tolerancia del consumo de marihuana sobre otras sustancias. Esto con el fin de disminuir el consumo de sustancias como el bazuco y la inserción social de habitantes de calle. Las intoxicaciones químicas pueden explicarse en parte por la gran variabilidad de las concentraciones de cocaína en el bazuco, y esto debido al desarrollo de la tolerancia dada por esta sustancia. Mientras para algunos consumidores se requiere una mayor cantidad para lograr los efectos, para otros consumidores la misma cantidad puede desencadenar efectos exacerbados. Es de particular interés en este tipo de intoxicación la psicosis caracterizada por hipervigilia, agitación psicomotora, ideación delirante de persecución, ideación paranoide e ideas de muerte. Para el bazuco, el síndrome de abstinencia se caracteriza por ansiedad, taquicardia, temblor en las manos, desespero, depresión, desaliento, diarrea, palidez, sueños de consumo, deseo de consumir más sustancias, dolores musculares, insomnio y sentimiento de culpa. Podemos decir que se han elaborado esencialmente 3 teorías de la adicción. La primera es el consumo como fuente de obtención de placer, refuerzo positivo. Esta es la teoría más tradicional de la adicción. Clásicamente se ha creído que las personas que consumen la droga lo hacen por el placer de consumo, es decir, por vicio. La segunda es el consumo para contrarrestar los efectos negativos de la abstinencia, refuerzo negativo. En esta, el sujeto consume para evitar los desagradables síntomas de la abstinencia, ya sean físicos anteriormente mencionados, o psicológicos como estados de ánimo disfóricos o depresión. En términos técnicos podemos decir que la persona continúa consumiendo porque la droga está actuando como refuerzo negativo. Puede hablarse también de automedicación. La tercera es la adicción como sensibilización a la sustancia adictiva. En esta, los pacientes adictos explican frecuentemente su uso continuado de la sustancia como un intento de experimentar de nuevo los efectos del primer consumo, muchas veces sin conseguirlo debido al fenómeno de la tolerancia. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, el individuo que abusa de la droga puede ir experimentando un deseo creciente no controlable de consumir la sustancia. Este deseo se experimenta más cuando el individuo no está consumiendo y sobre todo cuando empieza a hacer esfuerzos por no consumir. En este momento en el que el deseo de consumo empieza a ser intenso y a estar más presente en el pensamiento de la persona, es cuando empiezan a aparecer las primeras sombras del trastorno adictivo. A partir de este momento, cualquier estímulo ambiental como un ruido, una luz, un olor, un amigo o compañero de consumo, un lugar habitual desencadena en un deseo que puede aparecer de forma inesperada, aunque la persona no hubiera estado pensando conscientemente en consumir. En cuanto a las estructuras que afectan el consumo del bazuco, es que el bazuco hace el papel de un neurotransmisor, por lo tanto es capaz de estimular todo el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, lo cual genera un incremento en la tensión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la actividad muscular. Cabe resaltar que esto puede ser muy dañino para ciertas personas que puede ocasionar la muerte. Otros efectos que ocasiona el consumo del bazuco es la falta de apetito, la falta de sueño, la sudoración, el temblor y la fatiga muscular. Por otro lado, la sensación que se desarrolla tras el consumo del bazuco es un placer inmediato e instantáneo, que hace que cuando el humo sale de nuestro sistema se genere una ansiedad desesperada, y esta ansiedad desesperada es el factor por el cual las personas quieren consumir más dosis. Una persona puede llegar a consumir hasta 12 dosis seguidas inconscientemente y acabar con su propia vida. Otro factor que tiene la ansiedad desesperada es que cuando la unimos con el pánico y la paranoia, esta genera en el consumidor delirios constantes y todo el tiempo está pensando en que se va a morir o que la muerte lo sigue. Entonces todo el tiempo está paranoico pensando en que alguien le quiere hacer daño, y por eso muchas veces las personas terminan muriéndose después de consumir ciertas dosis.